tardes, profesora Adriana Viñas. El día de hoy vamos a presentarle la diabetes gestacional en el curso de nutrición para ciencias de la salud. Los integrantes son Jocelyn Cerrón Camayo y quien les habla, Abigail Rosana Roquer Huellas. En la presentación le vamos a mostrar el concepto, los factores de riesgo, causas y síntomas, complicaciones y el caso clínico. La diabetes gestacional. Acá le explicamos un poco que es un tipo de diabetes que se desarrolla durante el embarazo en una mujer antes de la gestación, cuando no tenía diabetes. Se informa una tendencia mundial creciente de la obesidad entre 1975 y 2016 que afectó a mujeres y a hombres. En las mujeres aumentó la obesidad, que ha llevado a un aumento de incidencia de diabetes mellitus gestacional, así como las complicaciones perinatales y el del embarazo. Se considera una forma clásica de intolerancia a la glucosa cuando la mujer que no ha sido diagnosticada previamente con diabetes desarrolla niveles altos de azúcar en la sangre en el tercer trimestre del embarazo. Por lo tanto, se puede definir como cualquier grado de intolerancia a la glucosa y solo se reconoce durante el embarazo. Pásalo, por favor. En los factores de riesgo, algunos de los factores para desarrollar diabetes gestacional son el que haya tenido diabetes gestacional en un embarazo anterior, que tenga más de 25 años, que dio a luz a un bebé que pesó más de 9 libras, que tenga sobrepeso y que tenga antecedentes de familiares con diabetes tipo 2. Causas. Aunque la causa exacta no se conoce aún, se cree que hay varios factores que puedan contribuir al desarrollo de la diabetes gestacional, que pueden ser los cambios hormonales, que estos durante el embarazo, la placenta produce hormonas que pueden inferir en la forma en la que el cuerpo utiliza la insulina, en la que puede llevar a un aumento de los niveles de glucosa en sangre. La resistencia a la insulina, que en algunas mujeres desarrollan resistencia a la insulina durante el embarazo, lo que significa que su cuerpo no utiliza eficientemente la insulina para proceder a la glucosa. 3, la historia familiar de diabetes, que si tiene antecedentes familiares con diabetes, la gestante tiene mayor riesgo de poder contraerlo. El sobrepeso o obesidad. Las mujeres con sobrepeso o obesidad tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional debido a que el exceso de grasa puede inferir en la forma de que el cuerpo lo utiliza la insulina. Y por último, la edad avanzada, que como dije, las mujeres que son mayores de 25 años tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Siguiente, los síntomas. La diabetes gestacional se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre durante el embarazo. Algunos de los síntomas más comunes de la diabetes gestacional son la sed excesiva, la micción frecuente, el aumento de fatiga, el aumento del hambre y que tenga pérdida de peso inexplicable. También son la visión borrosa, las infecciones frecuentes, las cicatrices lentas en heridas, la picazón en la piel y hormigueo o entumecimiento. Consecuencias. La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que se desarrolla durante el embarazo. Si esta se controla adecuadamente, variar varias consecuencias, tanto como para la madre o para el bebé. Algunas de estas consecuencias, según la OMS, incluyen el riesgo de las complicaciones, mayor riesgo de la diabetes tipo 2, riesgo de la macrosomía, riesgo de la hipoglucemia neonatal, mayor riesgo de obesidad y diabetes de tipo 2 en el niño. Seguimos con el tratamiento nutricional. Se debe seguir un plan de alimentación equilibrado y variado constituido por 5 a 6 comidas al día. Es decir, que tenemos que cubrir todas las necesidades calórico-nutricionales, tanto de la madre como del feto. También es importante mantener los horarios regulares de cada alimentación. Y además de eso tenemos que tener requerimiento de calorías, ya que en lo mismo, tiene que ser lo mismo en el caso tanto de las gestantes con diabetes o sin diabetes. Otro de los tratamientos nutricionales que va a depender de los hidratos de carbono, que no deben suponer más del 40 a 50% del total de las calorías diarias de la dieta. Es decir, que tenemos que evitar los alimentos de alto índice glucémico, como pueden ser el azúcar, la miel, los zumos, los refrescos,
los panes y los cereales y los refinados. También se debe aconsejar el consumo de alimentos con hidratos de carbono complejos, es decir, que tienen que tener alto contenido de fibra, como pueden ser los cereales, integrales, las frutas y las verduras. Es importante también mencionar que la fibra de los alimentos es beneficiosa tanto para regular la glucemia y evitar el estreñimiento. Y también se puede solicitar información adicional a su nutricionista sobre recomendaciones dietéticas para el estreñimiento. Bueno, ahora vamos a presentar el caso clínico. La paciente, su nombre es Guadalupe Mendoza, y presenta en la presentación del caso es una mujer de 35 años, va a estar remitida a consulta desde atención primaria de la semana 13 de su primera gestación por hipoglucemia no controlada. Tiene antecedentes familiares de primer grado de diabetes mellitus y como también antecedentes personales destacan que lleva una vida sedentaria y no tiene hábitos tóxicos. Ahora, en la historia clínica se va a adjuntar los siguientes datos. Su presión arterial va a ser de 100 a 120 sobre 70. Su peso va a estar en 78 kilos. Su talla va a medir 1,58 m y su índice de masa corporal va a ser de 31,25. En los exámenes de laboratorio se llegaron lo siguiente. El test de O'Sullivan marcó un 172 miligramos de mercurio y en la glucosa un 117. En el HbA1c va a ser un 8,5%, la creatinina va a ser 1,31, el colesterol total va a ser de 350, los triglicéridos van a marcar 267 y el urato de 5,6. Para interpretar estos exámenes lo vamos a dividir en dos, los exámenes, la de laboratorio y el IMC. Primero, para los exámenes de laboratorio entendemos que el test de O'Sullivan es el test que se va a realizar a cada gestante para determinar si esta gestante tiene diabetes gestacional o no. Esto es un proceso en el cual la gestante va en ayunas y van a hacer un periodo, varios exámenes, en lo cual se va a medir la glucemia en el plasma basal. Como se vio, después pasados los 180 minutos, la paciente marca 172, es decir que pasa el límite y se estaría dando como positivo. También los otros exámenes están en valores no normales, en lo cual están elevados. El IMC marca con un 31,25, en lo cual vamos a utilizar esta gráfica. Se puede ver que está a inicios de una obesidad, y es decir que la paciente Guadalupe Mendoza tiene un indicador negativo, tanto de la salud de ella misma como también la de su bebé. Ahora tenemos que hallar el gasto energético total para darle un determinado fórmula para los macronutrientes. Primero tenemos que hallar el peso ideal, en el cual vamos a hallar la fórmula en que es el IMC ideal por la talla de metros cuadrados. Vamos a reemplazar esto y nos va a dar como un 54,9 kilogramos como peso ideal. De ahí para hallar la tasa metabólica basal, vamos a convertir estos resultados, que sería como un total de 712,4 kilocalorías. Y en actividad física, bueno, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la paciente ya se ha indicado que es sedentaria, en el cual va a dar como resultado a 1,2. Luego, para hallar el gasto energético total, tenemos que multiplicar la tasa metabólica basal por el nivel de actividad física, y que nos va a dar un total de 854,9 kilocalorías como gasto energético total. Para la distribución calórica en el embarazo, tenemos que dividirlo en 3. En este caso, vamos a hallar que las grasas vamos a equivalerlo a un 30%, los carbohidratos a un 55% y la proteína a un 15%. Para el requerimiento de los macronutrientes, lo vamos a dividir en 4 partes, según la anterior tabla. Y estos se van a construir por carbohidratos con el 55%, que nos va a dar como resultado de 392 kilocalorías. En grasas saturadas, como el 10%, tenemos que nos va a dar un 71,2 kilocalorías. Y en grasas insaturadas, tenemos que nos va a dar un 142,4 kilocalorías. Y por último, en proteínas, tenemos el 15%, que hallando con la regla de 3 simple, nos va a dar un 107 kilocalorías.
En las grasas las dividimos en dos, ya que las grasas saturadas no son tan recomendables para una paciente con diabetes gestacional. En cambio, las grasas insaturadas sí van a ser beneficiosas para su salud. En conclusión, hemos llegado que siempre es indispensable hallar este tipo de diagnóstico precoz para así poder darle un tratamiento oportuno. Además de eso, en los antecedentes se ven que las mujeres embarazadas diagnosticadas de diabetes gestacional deben vigilar sus niveles de glucosa en sangre y no superar los valores que van a dar referencia establecidos. Además de eso, los horarios de comida son muy importantes para lograr un objetivo en el cual el tratamiento de diabetes se cumpla. Además, es necesario controlar un control de la dieta y es importante controlar los alimentos que se van a digerir, en cuántas cantidades y en qué hora. Además de eso, la aparición es de la diabetes tipo 2 siempre va a persistir después del parto. Las mujeres con diabetes gestacional siempre deben realizarse una revisión. Es una preocupación muy grande en el Perú hasta actualmente, en lo cual sigue siendo una de las mayores complicaciones obstétricas, tanto afectando la tasa de morbilidad materna, neonatal y pediátrica. Como recomendaciones debemos ingerir o comer alimentos saludables, hacer ejercicio con regularidad, controlar con frecuencia el azúcar en la sangre y hacerse examen de diabetes después del embarazo. Aquí están las referencias bibliográficas y eso sería todo. Gracias. Gracias.